Hola amigos, ¿sienten esa energía? Es la energía de un cambio enorme en el mundo de las finanzas, una revolución en nuestras manos. Los ETF de Bitcoin ya no son una idea lejana, están aquí. Están llamando a la puerta de la economía de siempre, y su impacto va a ser monumental. Imaginen un mundo donde Wall Street y la revolución Bitcoin se unen, donde las grandes inversiones fluyen hacia la criptomoneda más fuerte de la historia. Pero esperen amigos, antes de meternos de lleno en esta revolución financiera, tenemos que entenderla bien. ¿Qué son estos ETF de Bitcoin que todo el mundo comenta? ¿Cómo funcionan? ¿Y por qué son tan importantes para el futuro de Bitcoin y, me atrevo a decir, para el futuro de las finanzas como las conocemos? En este viaje, vamos a desentrañar los misterios de los ETF de Bitcoin. Veremos cómo funcionan, sus ventajas y desventajas, y cómo podrían llevar a Bitcoin a una nueva era. Así que prepárense amigos porque nos adentramos en el emocionante mundo de los ETF de Bitcoin. Un ETF de Bitcoin es como un puente entre el mundo financiero tradicional y el universo descentralizado de Bitcoin. Imaginen un fondo de inversión que se vende y se compra en la bolsa, como el Nasdaq o el NYSE, pero con una diferencia: en vez de seguir el precio de una acción normal, este fondo sigue el precio de Bitcoin. ¿Por qué es esto tan revolucionario? Recordemos que Bitcoin, aunque cada vez es más popular, todavía puede parecer complicado para muchos inversores. Comprar Bitcoin directamente significa lidiar con plataformas de intercambio, claves privadas y la volatilidad del mercado de criptomonedas. Aquí es donde entran los ETF de Bitcoin. Permiten a los inversores comprar acciones de un ETF que sigue el precio de Bitcoin, sin tener que interactuar directamente con la criptomoneda. Los inversores pueden acceder al precio de Bitcoin a través de plataformas que ya conocen. Esta simplicidad es la clave. Los ETF de Bitcoin abren las puertas a grandes inversores, como fondos de pensiones y empresas, que antes no se atrevían a entrar en el mundo de las criptomonedas. Ahora que entendemos qué son los ETF de Bitcoin, veamos sus diferentes tipos. Porque amigos, no todos los ETF de Bitcoin son iguales. Hay dos tipos principales: los ETF de Bitcoin al contado y los ETF de futuros de Bitcoin. Primero, los ETF de Bitcoin al contado. Estos son como una representación directa de Bitcoin en la bolsa. Imaginen un cofre lleno de Bitcoins, y cada acción del ETF representa una pequeña parte de ese cofre. Luego, tenemos los ETF de futuros de Bitcoin. Estos, en vez de tener Bitcoin directamente, se basan en contratos de futuros, que son acuerdos para comprar o vender Bitcoin a un precio determinado en el futuro. Los ETF al contado ofrecen una exposición más directa al precio de Bitcoin, mientras que los ETF de futuros pueden ser más complicados y un poco más arriesgados por la volatilidad de los mercados de futuros. La diferencia entre estos dos tipos de ETF es muy importante, ya que afecta a cómo el ETF sigue el precio de Bitcoin y al riesgo que asumen los inversores. Llegamos al punto clave. ¿Por qué tanta emoción con los ETF de Bitcoin? ¿Cuál es su impacto potencial en el mercado de criptomonedas? Imaginen una ola gigante de capital, miles de millones de dólares de fondos de pensiones, fondos de inversión y grandes empresas entrando en el mercado de Bitcoin. Esto no es una fantasía, amigos, es una posibilidad real si los ETF de Bitcoin, sobre todo los de contado, son aprobados. Esta entrada de capital tendría un efecto dominó. Primero, veríamos un aumento enorme en la demanda de Bitcoin. La cantidad de Bitcoin es limitada. Mayor demanda y oferta limitada significa que el precio sube. Pero el impacto va más allá del precio. La llegada de grandes inversores daría legitimidad y confianza al mercado de criptomonedas. Los reguladores, al ver la participación de actores financieros tradicionales, tendrían que crear reglas más claras, facilitando una mayor adopción. El futuro de Bitcoin es brillante, y los ETF podrían ser la clave para que llegue a nuevas alturas. Los expertos en finanzas del mundo comparten este optimismo y predicen que Bitcoin se convertirá en una inversión normal. Bloomberg Intelligence, por ejemplo, calcula que la aprobación de un ETF de Bitcoin al contado en Estados Unidos podría atraer $30,000 millones en inversiones en su primer año. Imaginen el impacto. Analistas de Standard Chartered, el banco gigante, han predicho que el precio de Bitcoin podría llegar a $200,000 para el año 2024, gracias a los ETF y la inversión institucional. Y no olvidemos la competencia entre gigantes como BlackRock,
Fidelity y Grayscale, que quieren lanzar el primer ETF de Bitcoin al contado en Estados Unidos. Esta carrera no solo impulsa la innovación, sino que también presiona a los reguladores para que actúen más rápido. Antes de dejarnos llevar por la euforia, es importante ser realistas y considerar los riesgos. Aunque el futuro parece prometedor, el camino tiene obstáculos. La volatilidad, esas subidas y bajadas extremas del precio de Bitcoin, sigue siendo una preocupación. Los ETF podrían reducir la volatilidad a largo plazo, al atraer inversores con visión a futuro, pero a corto plazo podríamos ver grandes cambios de precio. La regulación incierta también preocupa. La SEC, en Estados Unidos, ha sido cautelosa con la aprobación de ETF de Bitcoin al contado, por temor a la manipulación del mercado. Y hablando de manipulación, este es un riesgo real. El mercado de criptomonedas, aunque ha crecido, es relativamente pequeño y menos líquido que los mercados tradicionales. Esto lo hace vulnerable a la manipulación por parte de grandes inversores que pueden influir en el precio. La pregunta del millón: ¿cómo podemos aprovechar las oportunidades de los ETF de Bitcoin? Primero, recordemos que invertir siempre tiene riesgos. No hay una fórmula mágica y nunca debemos invertir más de lo que podemos perder. Hay estrategias inteligentes que podemos usar. La inversión a largo plazo es la clave. Bitcoin no es para hacerse rico rápido. Es una revolución financiera, un cambio en cómo pensamos sobre el dinero. Los ETF de Bitcoin, si se usan bien, pueden ser una herramienta poderosa para construir riqueza a largo plazo. Diversificar es fundamental. No pongas todo tu dinero en lo mismo. Invierte en diferentes cosas, como acciones, bonos, propiedades y, claro, criptomonedas. Finalmente, mantente informado. El mundo de las criptomonedas cambia constantemente. Sigue las noticias, lee análisis de expertos y entérate de las nuevas regulaciones. Hemos llegado al final, amigos, pero la revolución de Bitcoin recién empieza. Los ETF son solo un capítulo en esta historia, una señal de que las viejas finanzas se están transformando en un sistema más abierto, transparente y accesible para todos. La decisión está en tus manos. Puedes ser un espectador o puedes tomar las riendas de tu futuro financiero y ser parte de esta revolución. Infórmate, planifica, invierte con inteligencia y prepárate para un mundo donde el poder del dinero está en manos de la gente. Gracias por acompañarme, amigos. Manténganse curiosos, informados y HODL. Nos vemos en el próximo video.